Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza los acontecimientos más destacados que se producen en el mundo y sus impactos para México. El día de hoy les presentamos un programa de análisis y de coyuntura sobre el acontecer político y económico de América Latina. Nuestra atención se pone sobre el posicionamiento que ha conseguido Bolivia en la escena regional e internacional, las claves de la política exterior de Lenín Moreno en Ecuador, así como la ola reeleccionista en América Latina y sus intentos de frenarla. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como les presentamos comentarios y entrevistas especializadas en materia de migración y frontera. Acompáñenos. México, Guatemala, Colombia y Paraguay son los únicos países de América Latina que prohíben la reelección presidencial. Mientras que Venezuela y Nicaragua contemplan la reelección indefinida, otras naciones latinoamericanas permiten la reelección de manera consecutiva o alterna con límite de mandatos. Argentina aplicó la reelección continua durante la presidencia de Carlos Menem, quien permaneció por otro segundo mandato hasta 1999. Cristina Fernández también sería reelecta por 4 años más en 2011. Bolivia aprobó en 2009 un nuevo texto constitucional que permite la reelección, por lo que Evo Morales se mantiene en el poder desde 2006. Brasil habilitó en 1997 la reelección presidencial consecutiva, permitiendo a Fernando Henrique Cardoso, a Luis Ignacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff ser reelegidos en 2 periodos consecutivos. En Chile, una reforma constitucional estableció el mandato presidencial en 4 años, con la posibilidad de una reelección alterna. Así, Michelle Bachelet es nuevamente presidenta después de haberlo sido de 2005 a 2010. Costa Rica retomó en 2003 el sistema de reelección alterna, con lo que Óscar Arias logró volver al poder de 2006 a 2010. En Ecuador se aprobó en 2008 una reforma constitucional con la que Rafael Correa conservó el poder durante 10 años hasta 2017. En Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó en 2014 la reelección indefinida. Daniel Ortega, quien había sido presidente entre 1985 y 1990, regresó al poder en 2006, manteniéndose hasta la fecha. En Perú, desde 1993, se permite la reelección durante 2 mandatos seguidos, una medida aprobada bajo el gobierno de Alberto Fujimori, que en el año 2000 cambió a reelección alterna, permitiendo que Alan García gobernara por segunda vez de 2006 a 2011. En Uruguay, Julio María Sanguinete y el actual presidente Tabaré Vázquez han vuelto al cargo mediante la reelección alterna. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez fue reelecto en 1988, después de ser presidente en los años 70. En 2008, se aprobó una enmienda constitucional para permitir en su momento a Hugo Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro mantenerse en el poder por tiempo indefinido. La llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia marcó un parteaguas en la historia política, económica, social y cultural de este país. El primer presidente indígena que refundó a la nación con base en la Constitución del 2009 y que dictó cátedra sobre la inclusión de los pueblos indígenas. Con este origen e ideario político, el movimiento al socialismo, el partido político del presidente Evo Morales, también generó un cambio profundo en su relacionamiento de Bolivia con el exterior. Ahí, por ejemplo, tenemos la victoria diplomática de Evo Morales a propósito de levantar el veto al masticado de hoja de coca en el seno de Naciones Unidas y su paso por tercera ocasión en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Para el periodo 2017 y 2018, Bolivia ha tenido que enfrentar posicionamientos complejos sobre temas como Siria, Corea del Norte, Haití y Palestina, entre otros. Embajador, Bolivia estrena un año 2018 con una agenda internacional muy ambiciosa. Antes de entrar a los detalles, me gustaría que nos comentara sobre las lecciones y aprendizajes que Bolivia tuvo como presidente del Consejo de Seguridad el año pasado y como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también será en este 2018. El año 17 y el año 18 nos toca ser miembros no permanentes del Consejo. Esa es una decisión, primero, del grupo de países latinoamericanos
que nos eligieron, y del Caribe, que nos eligieron para representarlos. Sabían perfectamente quienes nos eligieron que lo que íbamos a llevar en el Consejo de Seguridad era una posición de respeto absoluto a la soberanía de los países. Ese principio es fundamental para poder trabajar en el único órgano de Naciones Unidas cuyas resoluciones son obligatorias para todos los estados. En los otros casos no son obligatorias, por lo tanto se puede ser un poco más tolerante, más flexible, pasar de agachado, como se dice. En este caso no. Por eso nuestra responsabilidad era mayor y creo que en todos los casos que nos ha tocado tratar, algunos muy difíciles, el caso de Corea del Norte, por ejemplo, hemos mantenido la idea de que se respete la soberanía de los países, pero se respete la soberanía para encontrar soluciones negociadas, siempre. Porque por más de Consejo de Seguridad que exista, la historia de ese Consejo que avaló intervenciones internacionales, militares, físicas, ninguna de esas intervenciones ha sido o ha tenido resultados que le interesen a la humanidad, que nos acerquen a su objetivo fundamental, que es la paz mundial. Durante buen tiempo, Evo Morales ha gobernado Bolivia con buenos resultados en lo económico, en lo social. Su posicionamiento internacional fue importante. Esto le permitió tener voz a nivel internacional, aunque esa voz a nivel internacional ha estado muy influenciada por su antiamericanismo, ¿no? En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siempre ha estado en contra de la posición explícita de Estados Unidos, inclusive cuando el resto de los países se pronunciaba, por ejemplo, a favor de una declaración en contra del gobierno de Siria, ¿no? En casos de que abiertamente el gobierno de Siria, estaba comprobado, había utilizado armas químicas en la lucha, en la guerra civil que tiene, ¿no? Y eso está penado por el derecho internacional. En este caso Bolivia salió a favor de respetar la soberanía siria, pero básicamente motivado por su antiamericanismo, y en general Bolivia en sus movimientos internacionales, en sus relaciones internacionales se ha guiado por el antiamericanismo. La constitución del ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas con Venezuela, con Nicaragua, con Ecuador, también está guiada por un antiamericanismo, aunque el ALBA pues ha tenido muy poco éxito económico y a la fecha básicamente está muerta. En la agenda multilateral, Bolivia aportará una agenda ambiciosa y saturada con el liderazgo de la UNASUR, la presidencia que obtendrá en abril del 2018, pero también la presidencia de la CELAC en el año 2019. Con una UNASUR acéfala por la vacante en su Secretaría General que dejó el fin del periodo del expresidente Ernesto Samper, Bolivia enfrenta el desafío de la designación junto con otros retos de gran calado como el de aterrizar el corredor bioceánico central que pretende integrar las redes ferroviarias de Brasil, Bolivia y Perú a propósito de inyectar mayor movilidad e interconectividad, así como favorecer a Argentina, Paraguay y Uruguay. Bajo los impulsos integracionistas, Bolivia también ha mostrado su intención política de convertirse en miembro pleno de derecho del Mercosur. Solo falta que el Congreso de Brasil ratifique su adhesión. UNASUR tiene una gran ventaja en este momento y una gran debilidad. Su gran ventaja es que ha logrado hacer institucionalidad de un espacio de integración suramericano. La creación de la Secretaría General, la implementación de la Secretaría con normas, con reglamentos de funcionamiento, con reglamentos para incluso el manejo interno de la Secretaría, la institucionalidad que ha permitido que más de una decena de consejos sectoriales funcionen, vale decir reuniones para ver el tema de medio ambiente, para ver el tema de infraestructura, para ver el tema, o sea, todos los de salud, etcétera. Todo esto UNASUR ha logrado hacer. Esa es su gran ventaja. No hemos podido elegir al nuevo secretario general. Creo que esa es una tarea importante para la presidencia pro tempore de Bolivia. Embajador, el corredor bioceánico central que pretende integrar las redes ferroviarias entre Brasil, Perú y también Bolivia
es un hecho que pudiera llegar a alentar la integración de otros países de América Latina? Tenemos particular interés en uno de ellos, que es el Tren Bioceánico, que es en realidad la obra de infraestructura que de manera práctica va a mostrar que es posible hacer integración real, concreta. Entre Brasil, Perú y Bolivia. Empieza en Brasil, corre todo Bolivia y acaba en el Perú. Pero hasta ahora es tan importante ese tren bioceánico que hasta ahora ya se han asociado Uruguay, que tiene que lanzar unos cuantos kilómetros para pegarse a la red, se ha asociado Paraguay, se ha asociado Argentina, ¿sí? Y sabemos, ¿no es cierto?, que por el norte también van a empezar a utilizar esto. Esa es una manera práctica de integración, ¿sí? La CELAC, a diferencia de UNASUR, no tiene la misma institucionalidad. Yo creo que Bolivia, presidiendo la CELAC durante todo el año 19, se ha planteado como una de sus tareas discutir y empezar a darle institucionalidad a la CELAC. Ahora, en lo internacional también Bolivia se ha posicionado bastante bien, dada el recurso que planteó ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para lograr tener una salida al mar, para forzar a Chile a otorgarle una salida al mar. Y en ese sentido Evo Morales se ha beneficiado también de esas movidas, yo diría astutas a nivel internacional, que lo han posicionado, pero a la fecha su figura está debilitada. Yo diría que en lo interior, a Bolivia, y también hacia el exterior, por este afán de mantenerse en el poder. Si Evo Morales se lograra reelegir el 2019, estaría en el poder 20 años, ¿no? Y eso pues ya es difícil llamar un régimen democrático. La revalorización de las culturas ancestrales también toca el rumbo de la política exterior boliviana. En este año 2018 tendrá lugar el segundo Foro de Civilizaciones Antiguas, un gesto político para reforzar la cosmovisión de las civilizaciones ancestrales que hoy siguen vigentes y que han aportado numerosos conocimientos y aprendizajes a la humanidad. Durante los 12 años de gobierno del presidente Morales, se han instrumentado una serie de políticas y acciones para empoderar la diplomacia cultural basada en la recuperación de la identidad de los pueblos indígenas ante el colonialismo y dominio extranjero. Políticas de resguardo histórico, patrimonio cultural y de revalorización de la identidad forman parte de la política exterior del Estado plurinacional y pluricultural de Bolivia. Embajador, en Bolivia también tendrá lugar el segundo Foro de Civilizaciones Ancestrales, y esto conecta con el Estado pluriétnico y pluricultural de Bolivia. Sobre todo también se vincula a esta idea del presidente Evo Morales de revalorizar todas las culturas indígenas, milenarias y ancestrales. El presidente Evo, evidentemente, ha llevado adelante toda una política de reivindicación de las culturas indígenas, ¿sí? Ha llevado adelante no solamente todo el apoyo, el respaldo, desde sus primeros días de gobierno, a algo que todavía no estaba resuelto, que es ahora la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una coincidencia feliz que el año 2006 llega al gobierno de Evo Morales y el año 2007 Naciones Unidas decide. Nosotros llevamos adelante no solamente una política de reivindicación de derechos, sino que lo que hacemos es constitucionalizar esos derechos. Nuestra constitución política aprobada el año 2009, o puesta en vigencia a partir del año 2009, es la constitución que, hasta donde yo conozco, reconoce la mayor cantidad de derechos de los pueblos indígenas, al punto de que nuestro propio nombre de país se debe precisamente a que reconocemos 36 pueblos indígenas y le damos, aquí viene un poquito la diferencia, ¿no?, que le hemos dado en Bolivia, a esa pluriculturalidad, a esa plurietnicidad. Levantamos a un nivel de participación política al decir somos Estado plurinacional, o sea, los reconocemos como parte de la nación. Ahora mire lo que voy a decir, ya no los reconocemos, ¿quiénes?
No. Ellos se reconocen a sí mismos y hacen su propio Estado. Pues el tema indígena ha sido muy importante para el gobierno de Evo Morales. Recuerde que en el año 2005, cuando él fue electo, a fines del 2005, se señalaba el segundo presidente indígena en América Latina después de Benito Juárez, el primer presidente indígena en Bolivia. La bandera indigenista ha sido muy importante durante la Asamblea Constituyente. La Constitución del 2009 que impulsó el gobierno de Evo Morales reconoce derechos indígenas, reconoce la consulta a los pueblos indígenas cuando va a haber inversión en sus territorios, extracción petrolera, etcétera, ¿no? Pero hay que decir que en Bolivia hubo un avance en los 90s a favor de los pueblos indígenas. Se aprobó la educación bilingüe, por ejemplo, la educación multicultural. Se reconoció el carácter multiétnico de Bolivia. Pero sin duda alguna la reforma constitucional del 2009, o más bien la nueva constitución, fue más allá, fue muy ambiciosa en lo indígena y esos reconocimientos son favorables para una inclusión política. Y en eso el gobierno del MAS tiene un gran mérito. Sin embargo, el mismo gobierno del MAS ha enfrentado serios problemas a la hora de implementar y ejecutar eso que está estipulado constitucionalmente. Ya que Bolivia básicamente tiene una economía extractivista. Bolivia vive de la explotación de gas natural, vive de la explotación de recursos naturales. Y buena parte de esos recursos naturales están insertos en territorios indígenas. Y varias veces el gobierno de Evo Morales ha violado los derechos indígenas que están reconocidos constitucionalmente en la propia constitución que ellos impulsaron, los ha violado en aras de garantizar la explotación petrolera, la explotación de recursos naturales que permiten a Bolivia conseguir divisas y seguir creciendo económicamente. Hoy en día el gobierno del MAS está absolutamente enfrentado con los sectores indígenas y con intelectuales indígenas, quienes le echan en cara pues este doble discurso, ¿no? Un discurso además que enaltece los derechos de la madre tierra, la Pachamama, pero que por otro lado es altamente extractivista, altamente depredador del medio ambiente, contaminante, etcétera, ¿no? Las migraciones internacionales también forman parte de las preocupaciones que Bolivia ostenta en la agenda internacional. Preocupa el tema de los derechos humanos de los migrantes, el portafolio de sus vulnerabilidades, pero también el tráfico ilícito de personas. En este último aspecto, Bolivia busca que se llegue a considerar la trata de personas como un delito de lesa humanidad bajo los términos que establece el Estatuto de Roma, así como pretende y propone armonizar normas y leyes para combatir este delito de manera integral junto con otros países de América Latina. Y es que este tema cobra relevancia precisamente cuando la comunidad internacional está enfilada a formalizar un pacto migratorio mundial que se negocia en el seno de Naciones Unidas y cuando Bolivia propone la creación de una Defensoría Mundial para los Migrantes. Sobre este tema y otros aspectos, también México y Bolivia han presentado una serie de coincidencias, sobre todo intensificación de las relaciones bilaterales que se han dado como producto de la llegada de la furia populista, nativista y antimigrante en Estados Unidos. El Pacto Mundial de las Migraciones, que espero que tenga una muy buena resolución este año 18, ¿sí? Debe ser un acuerdo entre los estados, ¿sí? Entre los miembros de Naciones Unidas. Pero Bolivia, así como lo hizo en el tema de cambio climático, lo que decidió fue consultar además a las organizaciones sociales. Se organizó el año pasado, en junio, una cumbre de organizaciones sociales, una cumbre mundial de los pueblos, para discutir el tema de migración. ¿Por qué? Porque creemos que son los pueblos, sus organizaciones, las que también deben pronunciarse en este tipo de temas. Nosotros, como Estado, nos comprometemos a llevar eso que han discutido los pueblos a las esferas multilaterales, en este caso el Pacto de Migraciones. Pero con una ventaja además, que México fue elegido como el vocero de los países del sur. Entonces, la relación que tuvimos con México en este tema fue muy importante, ¿no? Y sigue siendo importante.
Este tema es parte de la agenda bilateral. Lo que ha hecho el señor Trump es ponernos un muro, por lo menos decir que lo va a poner, ¿sí? No solamente a México. O sea, nosotros entendemos que ese muro en realidad es un muro hacia toda América Latina y el Caribe, ¿sí? El inmediato, el más cercano país que va a sufrir las consecuencias, evidentemente es México, pero nos ha puesto a todos para que nos miremos entre hermanos del sur. O sea, es decir, está incentivando una mirada propia. Exactamente. Y eso no es solamente ya político, sino que ha llegado a un nivel de fortalecer las relaciones bilaterales entre los países latinoamericanos. Ecuador tiene 3 millones de migrantes que viven fuera del Ecuador, más de 1 millón de ellos en Estados Unidos, otro millón en Europa y el resto disperso por el mundo. Y para nosotros proteger a nuestros migrantes, velar por ellos, trabajar con México, por ejemplo, en el Pacto Global de Migración que está encabezando en Naciones Unidas junto a Suiza es muy importante. Así que vamos a trabajar intensamente este año con el gobierno mexicano en estos y otros temas. Uno de los ingredientes que le ha dado forma y contenido a la política exterior desplegada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido su pertenencia política e ideológica hacia los países de la Alianza Bolivariana, los países del ALBA que han sido comandados por el extinto Hugo Chávez. En este camino, uno de los condimentos más importantes de la política exterior ecuatoriana ha sido el caso de Julian Assange, pero también la presidencia pro tempore de Ecuador del G77 más China, que es el grupo de países en desarrollo más numeroso dentro de Naciones Unidas. Por otro lado, Ecuador también lideró los trabajos de Hábitat 3, esta conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible que tuvo como propósito enfrentar los retos más apremiantes que enfrentan hoy las megalópolis. El G77, el Ecuador presidió un grupo de 134 países. Fue la voz de los países en desarrollo el último año. Y ahí planteamos temas que tienen que ver con el desarrollo, con el combate a los paraísos fiscales, con el cambio climático, una agenda muy intensa y que redundó en un posicionamiento de la agenda del tercer mundo en Naciones Unidas con resultados concretos. En el caso de México estamos muy contentos porque ha habido más de 5.500 millones de dólares de inversión en el Ecuador en los últimos años. Grandes empresas mexicanas han invertido en el país, más de 300 empresas están participando en nuestra economía. Hay nuevas inversiones que han sido anunciadas por América Móvil, por el Grupo Claro, por 450 millones de dólares, en una entrevista que tuvieron con el propio presidente Lenín Moreno. Empresas del sector de alimentos y bebidas también están interesadas en realizar nuevas inversiones. Entonces hay una excelente relación entre Ecuador y México. Con la llegada de Lenín Moreno al poder y las fisuras atestiguadas con el correísmo, un nuevo estilo ha refrescado las relaciones de Ecuador con el mundo. Un tinte más pragmático y menos ideologizado de la política exterior se ha podido palpar a la hora de abordar el denominado socialismo del siglo XXI. El presidente Moreno ha señalado que Ecuador no está alineado a ningún país y que apuesta por la defensa de los intereses de Ecuador en el mundo. Mayores inversiones extranjeras, fortalecer el comercio exterior, fomentar el turismo junto con la cooperación sur-sur forman parte de la nueva narrativa económica, así como el propósito de marcar una sana distancia con Venezuela, el eje bolivariano que estuvo sustentado
en la diplomacia del oro negro y los altos precios internacionales del petróleo. El presidente, cuando asumió el poder, el presidente Lenín Moreno, lo primero que hizo fue convocar un gran diálogo nacional. Él ganó con más del 51% en una elección reñida. El país estaba viviendo un momento tenso y el gran diálogo nacional nos permitió identificar temas importantes en la agenda política nacional e internacional. Y ahí es cuando la sociedad civil, los movimientos sociales, los académicos e intelectuales hicieron llegar al gobierno nacional cientos de propuestas sobre cuál debería ser el devenir del país en los próximos años. Entonces tenemos un enorme afecto por Venezuela. Nosotros al mismo tiempo estamos muy preocupados por la situación que está viviendo ese país. Hemos llamado siempre al diálogo. Es un tema que los propios venezolanos tienen que resolver, tienen que ponerse a un lado posiciones extremas, hay que tratar de encontrar un consenso entre los actores políticos venezolanos y deben ser los propios venezolanos que resuelven sus problemas, sin ninguna intervención militar ni nacional ni internacional. Dado que el presidencialismo concentra en el presidente la toma de decisiones, cuando el presidente está muchos años en el poder, hay una concentración excesiva del poder, ¿no? Empiezan a funcionar mal o empiezan a dejar de funcionar los pesos y contrapesos. El poder legislativo empieza a dejar de ser un contrapeso al ejecutivo, el poder judicial también, o los órganos autónomos como los electorales empiezan a ser funcionales al ejecutivo cuando el presidente está mucho tiempo en el poder, ¿no? Y es por eso que en general hay como un acuerdo en la academia de que si va a haber reelección, que sea solamente una vez, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos también ellos tuvieron este problema con Franklin Roosevelt, que se reeligió 3 veces, ¿no? Y ahí ellos tuvieron después que poner un candado. En general, en América Latina hay la posibilidad de una reelección, no más de eso. Pero en los últimos años hubieron nuevas modificaciones en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia para que los presidentes puedan quedarse aún mucho más tiempo, puedan reelegirse 2, 3 o indefinidamente. Lo positivo de la reelección es que un presidente, un funcionario que puede reelegirse, va a tener incentivos para tomar buenas decisiones, para tener un buen desempeño, para que la gente lo vuelva a elegir. La ruptura entre el morenismo y el correísmo al interior de Alianza País se han dejado sentir en Ecuador. El relevo de liderazgos que se tornó mucho más complejo de lo que se esperaba. Recordemos que Lenín Moreno colocó la lucha contra la corrupción en el centro de sus decisiones políticas, llevando a la cárcel al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de vincularse al caso de Odebrecht. Asimismo, el actual presidente decidió establecer un diálogo político al más alto nivel con actores de las élites económicas, financieras y productivas que habían estado alejadas de la zona de influencia del correísmo. Por otro lado, Lenín Moreno convocó a un referéndum para frenar la reelección indefinida en Ecuador y ajustarse a los parámetros constitucionales que marca la Carta Magna del 2008. Esta y otras acciones que ponen por delante la urgencia del presidente de cerrar el ciclo político basado en una década de correísmo. Hubo al comienzo del gobierno un distanciamiento entre los dos presidentes que ya devino en una ruptura. El propio presidente Lenín Moreno ha reconocido, como lo hago yo también y muchos ecuatorianos, el gran aporte que tuvo el presidente Correa al desarrollo del país, la inversión gigantesca en infraestructura, el cambio de la educación, salud, una transformación muy importante. Se duplicó el PIB, por ejemplo, de 50.000 a 100.000 millones de dólares, pero también hubo, como en toda gestión, errores y que han causado también cierta desilusión entre algunos de ecuatorianos, y ese distanciamiento ya se concretó en
la parte política, porque el presidente Moreno tiene ahora su propio movimiento, que el presidente Moreno preside Alianza País, es el que dirige ese proceso político y es el presidente de todos los ecuatorianos. Y el presidente Correa ha creado un nuevo movimiento que se llama el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Y él está, claro, con pleno derecho de actuar y de proponer y de criticar como en toda democracia. Ecuador lo que nos muestra es una figura intermedia porque el último referéndum le pone candado a no permitir más de una reelección, ¿no? O sea, va a poder elegirse una vez el presidente, pero no más de eso. Sin embargo, pues esa pregunta pues tiene un destinatario concreto y es sacar de la jugada política a Rafael Correa. Tal como se aprobó el referéndum de hace unos días, Rafael Correa ya no va a poder postular a la presidencia y quedaría fuera de la jugada política, ¿no? Aunque podría, por ejemplo, postularse a algún cargo menor, alcalde de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Y así mantenerse vigente políticamente, negociar cosas. Pero por el momento está fuera de la jugada política. Ahora, esto se debe más bien a un pragmatismo político. Lenín Moreno era visto como el delfín de Rafael Correa. Lenín Moreno había sido su vicepresidente, él fue el candidato del partido del presidente Correa, pero ya una vez en el poder, Lenín Moreno quiere demostrar que el presidente es él, y no hay nadie detrás de él moviéndole la silla, y básicamente se deshace de Rafael Correa, ¿no? En medio de una alta aceptación de Lenín Moreno en la opinión pública de Ecuador, es que se convocó a una consulta popular y a un referéndum para frenar la reelección indefinida, una figura introducida por Rafael Correa en el año del 2015 y que tiene como propósito cancelar sus aspiraciones para que regrese al poder en el año 2021. Dentro de esta consulta popular y referéndum también figuraron otros temas clave, por ejemplo, la inhabilitación política para funcionarios corruptos, la ley de plusvalía, así como la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes. Desde otro punto de vista, hubo otro asunto que llamó la atención, esta necesidad de recomponer el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, una instancia clave en Ecuador para combatir la corrupción y favorecer las prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Tienen que ver con el combate a la corrupción, con el tema de la no reelección después de 2 mandatos, con temas que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, temas que también muy de la agenda interna que tienen que ver con la ley de plusvalía, el tema minero, algunos temas ambientales. Y el resultado de esa consulta fue muy importante. En todas las preguntas se recibió un apoyo de la población de más del 60% y en algunas de más del 70%, un mandato muy claro de que esa es la manera como debemos proceder. Quienes incurren en estos delitos ya no pueden ser funcionarios públicos. Y se les preguntó eso a la ciudadanía y con una gran mayoría se pronunció a favor de eso, de que quienes incurren en actos de corrupción tienen que ser juzgados, tienen que ser detenidos y tienen que cumplir su pena. En el caso del Ecuador, en efecto, la lucha ha sido muy importante en este tema. Exministros de electricidad, de hidrocarburos, expresidentes de Petroecuador están presos y el ex vicepresidente Jorge Glass también, sentenciado en primera instancia y él está apelando y obviamente vamos a esperar los resultados del sistema judicial que es completamente independiente en el Ecuador. Yo no creo que haya honestamente un cambio de modelo económico en Ecuador. Ecuador básicamente es un país que depende mucho también de la explotación petrolera y eso no va a cambiar por el momento. Las grandes interrogantes de Ecuador es, dado que Rafael Correa ya está fuera de la jugada política, ¿cómo se va a mover el gobierno de Lenín Moreno en lo que sigue, ¿no? Si Lenín Moreno va a gobernar más con los sectores correístas, que no van a tener otra que acercarse a él, dado que Correa ya está fuera, o va a gobernar más con la oposición de derecha, que en buena medida votó
a favor de prohibir la elección indefinida, que era lo que estaba impulsando el presidente Moreno. Esas serían las grandes interrogantes en este momento en Ecuador, ¿no? ¿Cuál va a ser la coalición oficialista que va a armar el presidente o si va a poder armarla, ¿no? Porque finalmente Ecuador es un país muy difícil, que antes de Correa vivió episodios de inestabilidad política tremendos, que durante Rafael Correa vivió estabilidad política, pero que podría volver a vivir episodios de inestabilidad, ¿no? Después de una historia turbulenta de América Latina en el siglo XX, con gobiernos débiles, instituciones precarias y sobre todo las dictaduras del Cono Sur, los ejemplos de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros, hoy nuestra región ha avanzado significativamente en materia democrática y sobre todo en la organización de las sociedades civiles que están mucho más comprometidas con la lucha a favor de la transparencia y el combate a la corrupción. Si bien se ha dado una mejoría cualitativa, todavía enfrentamos numerosas asignaturas pendientes para mejorar el funcionamiento de las democracias y elevar la calidad de estas. Por ejemplo, la crisis de representación política en América Latina y este sentimiento de insatisfacción con la democracia están ensanchando la brecha de la desconexión entre los ciudadanos y la política. La historia democrática de América Latina es más bien bastante reciente, tiene 3 décadas, alrededor de 3 décadas, y en realidad son pocos los países que han podido consolidar su democracia en sentido estricto. Podríamos hablar de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, que son países que sí han consolidado su democracia. Costa Rica no atravesó por un proceso de dictadura, pero Uruguay y Chile sí. Han consolidado instituciones, llevan adelante elecciones elecciones competitivas. Y en el resto de los países el plano electoral está resuelto, con excepción, digamos, de Venezuela, podríamos señalar. Pero en general en esos países, en el resto de países, Argentina, Brasil, Bolivia, México, sí hay elecciones competitivas, el que gana la elección sí efectivamente ha ganado, o sea, no se puede hablar de un fraude electoral, y en ese sentido son democracias, pero son democracias con muchos déficits, ¿no? Déficits en su funcionamiento institucional, déficits, por ejemplo, todavía con muchos casos de corrupción, con mucho desgaste ante el ciudadano, y este eterno, digamos, descontento lleva a que en el funcionamiento de la democracia el ciudadano no se sienta representado. Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países, pero también tiene que ver con el comportamiento de las élites políticas, ¿no? Para que hayan democracias con mejor funcionamiento tiene que haber inclusión social e inclusión política, y en eso América Latina todavía tiene una agenda larga por cumplir. La ola reeleccionista en América Latina se ha practicado desde tiempo atrás. Ha sido una práctica constante de los países pertenecientes al nudo geopolítico del socialismo bolivariano, pero también de la permanencia o alargamiento del poder de las derechas conservadoras. Hay muchos casos emblemáticos como el de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, al tiempo de los gobiernos de Alberto Fujimori, los 2 mandatos consecutivos de Fernando Enrique Cardoso o bien la década gobernada por Carlos Menem en Argentina. En últimas fechas destacan las aspiraciones reeleccionistas de Horacio Cartes en Paraguay, que fueron enterradas por las protestas masivas que defendieron la Constitución de 1992 y lo sucedido también con las elecciones en Honduras, cuando el presidente Juan Orlando Hernández se presentó a la reelección. A inicios de los 90, en la mayoría de los países no existía la figura de la reelección,
¿no? Y en los pocos que había era una elección alterna, es decir, el presidente podía reelegirse, pero después de que pase un periodo de no haber sido presidente, ¿no? O sea, tenía que esperar al menos un periodo, ¿no? No había la elección inmediata. Esto se rompe a partir de mediados de los 90, cuando sobre todo presidentes como Carlos Menem, Alberto Fujimori, en Brasil también el presidente Fernando Henrique Cardoso, modifican las constituciones de sus países para poder ser reelectos en lo inmediato. En sentido estricto, ellos no podían beneficiarse de esa modificación constitucional, en ningún caso, en ningún país, porque ellos habían sido elegidos bajo constituciones que prohibían la reelección inmediata. O sea, si la constitución se modificaba, eso beneficiaba al siguiente presidente, no a ellos mismos, ¿no? Pero bueno, en todos los casos, ellos modificaron las constituciones y se reeligieron en lo inmediato, ¿no? Esta fue la primera ola de modificaciones constitucionales para permitir la reelección de presidentes. La segunda ola ya llega junto con el giro a la izquierda, ¿no? En países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que los gobernantes de izquierda hacen lo mismo que habían hecho los gobernantes, podríamos decir, de derecha, de la década anterior, ¿no? Y hoy en día tenemos en América Latina más bien que la regla general es que haya reelección inmediata, ¿no? Tanto en países que fueron gobernados por la derecha como en países gobernados por la izquierda. En aras de favorecer la continuidad de su gobierno, Evo Morales busca postularse por un cuarto mandato en las elecciones presidenciales del 2019 en Bolivia. Pese a que haya perdido un referéndum hace 2 años en aras de modificar la Constitución. La nueva postulación de Evo Morales está sustentada en el recurso legal que presentó el Movimiento al Socialismo en aras de solicitar la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos políticos, que se encuentra jurídicamente por encima de la Carta Magna boliviana. Este hecho ha generado diferencias y divisiones en Bolivia, así como interpretaciones dispares conforme a derecho y en cuanto a las críticas destiladas por la presidencia personalista de Morales. El presidente Evo hace un informe anual el 22 de enero, que es el Día del Estado Plurinacional, ¿sí? Es esta nueva idea de Estado. En ese informe nos ha contado, en el último de hace 2 semanas, nos ha contado el presidente Evo que durante los últimos 4 años Bolivia ha sido el país que ha crecido económicamente por encima del 4%, poniéndose como el país de mayor crecimiento en América del Sur, vaya a decir el primer lugar, y en esos 4 años hemos estado siempre entre los 3 primeros de toda América Latina. Eso es muy importante porque estamos por encima, muy por encima del promedio de América Latina, siempre un poquito más que el doble. Pero la pregunta importante ahí es, ¿y para qué crecieron? ¿No? O sea, porque uno puede tener muchos recursos y no usarlos debidamente. Somos el país que ha disminuido la brecha de la desigualdad con mayor eficiencia. Considerando la serie de atributos y logros de los distintos gobiernos de Evo Morales en Bolivia, ¿a qué se debe de que haya perdido el referéndum para postularse a la presidencia en el año 2019? Lo que buscó el presidente Evo Morales es alargar una vez más la posibilidad de postularse, no de reelegirse, porque eso es algo que decide la gente. El pueblo boliviano va a una elección y decide quién será su presidente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un referéndum, efectivamente, ¿no? Y ese referéndum da un 51% al no y un 49% al sí, una diferencia muy estrecha, que si no digo de esta manera no se comprenderá lo que voy a decir. Los medios de comunicación, la clase dominante en general, yo diría menos de Bolivia que los intereses internacionales sobre Bolivia, generaron una barbaridad una semana antes de la elección. Le hicieron tener un hijo al presidente Evo Morales, le hicieron tener unos negocios indebidos con la persona
con la mamá del supuesto hijo, que después se demostró que no existía el niño, que no existió nada de lo que se manipuló en ese momento. Parece que el presidente Evo estuviera imponiendo algo indebidamente, y no es así. Para nuestra Constitución, los acuerdos internacionales están por encima de las normas nacionales. Y el derecho de postularse, no de reelegirse, porque ahí viene la diferencia, el derecho de postularse a una nueva elección es un derecho reconocido internacionalmente. Evo Morales es parte del conjunto de presidentes que modificó la Constitución que regía cuando él fue electo por primera vez, la modificó para poder reelegirse. Todas las elecciones de Evo han sido controversiales a nivel constitucional y en todas ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional para avalar su candidatura, ¿no? Pero la elección que viene el 2019, pues ya constitucionalmente ya no hay forma de que sea legal, ¿no? Y es por eso que él hace 2 años, en el año 2016, llamó un referéndum para que la población dé su aval para una nueva reelección en el año 2019. Sin embargo, contra sus deseos, ¿no? Contra sus expectativas, la población dijo que no, ¿no? Que no quería una nueva reelección y ganó esa postura. Ante eso, Evo Morales forzó una vez más ante el Tribunal Constitucional una interpretación. El Tribunal Constitucional falló a favor de que, diciendo de que si Evo no puede repostularse, eso viola sus derechos humanos, ¿no? Lo cual es un argumento falaz, ¿no? Porque finalmente los derechos humanos sirven de protección al ciudadano contra el gobierno, ¿no? Contra violaciones de los gobiernos, y en este caso él es el gobernante. Y finalmente el referéndum, él mismo lo había convocado. En América Latina existen distintas modalidades de la figura reeleccionista. Mientras que algunos países abusan de ella, otros buscan frenarla o restringirla. Este es el caso, por ejemplo, de Ecuador y Paraguay. El caso es sintomático para Lenín Moreno en Ecuador, el presidente en funciones que le cerró las puertas del poder a su máximo adversario político, Rafael Correa, eliminando la posibilidad de la reelección indefinida. Con una participación del 82% de la población, el 64% de los ecuatorianos decidieron no apoyar la reelección indefinida en su país. Y es que los aprendizajes son claves para Ecuador y América Latina. Debemos de cuidar el diseño institucional de la gobernanza política en nuestros países y de aplacar esta furia reeleccionista y engolosinamiento del poder. Cada país tiene que decidir su desarrollo y su sistema político en el marco democrático dentro de nuestra región. En el caso del Ecuador, los presidentes y los alcaldes, por ejemplo, pueden ser elegidos y reelegidos por una sola vez. El pueblo se pronunció hace un poco más de una semana de que no puede haber una reelección indefinida ni para presidentes, ni para alcaldes, ni para asambleístas. La alternancia en el poder siempre es buena y ese ha sido un mandato muy claro que nos ha dado el pueblo ecuatoriano en la última consulta popular. Entendemos también que estamos en un contexto latinoamericano, digamos, de retroceso de las posibilidades de los gobiernos progresistas o revolucionarios, o sea, no necesito entrar en detalle en esto, pero el gran problema de toda esa corriente es que hay un país que ha demostrado que los indígenas pueden gobernar, que la izquierda puede manejar la economía mejor que la derecha, que se puede cambiar prácticamente todos los indicadores que nos ponían como el penúltimo país en pobreza, en recursos, en todo. Éramos, después de Haití, Bolivia, con la nacionalización de los hidrocarburos. Eso es lo que nos dio los recursos para redistribuir esa riqueza que venía inicialmente de las exportaciones y que nos ha permitido generar un modelo endógeno, yo creo que esa es la palabra para comprender el modelo económico boliviano, que funciona y ahora ya no depende de los recursos hidrocarburíferos que se exportan. La prueba
en los últimos 3 años de baja del precio del petróleo, somos el país que mayor crecimiento tiene en América Latina. Estamos hablando del futuro de Bolivia de los próximos 50 años. Ya cobramos un cachito de la lotería, no quieren que cobremos el segundo. América Latina es la región del mundo más desigual. A pesar de que en los últimos años ha habido buenos avances en términos de pobreza, de disminución de la pobreza, pero la desigualdad sigue siendo muy grande, ¿no? Y esta gran desigualdad es reflejo de poca inclusión social, poca inclusión política, el mantenimiento de las élites y el funcionamiento de los partidos políticos bastante poco sensible, digamos, a los deseos de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido es que los países han tenido serios problemas en consolidarse democráticamente. América Latina en estos momentos, en América Latina está habiendo un giro hacia ya no querer más de elecciones. Eso es interesante porque en Colombia ya aprobaron que se prohíbe la reelección. El siguiente presidente colombiano ya no se va a poder reelegir. En Brasil hay una iniciativa en ese sentido que está en el Senado para ya igual modificar la Constitución y que no haya más elecciones. Y en Ecuador acaban de limitar la reelección a solamente un periodo, cuando hace unos años la habían aprobado para que sea indefinida la posibilidad de reelegirse, ¿no? Está habiendo una reacción contra el reeleccionismo en América Latina y esto en buena parte está impulsado por los efectos que ha tenido la concentración de poder en los presidentes, ¿no? Porque finalmente ha derivado en caudillismo, ¿no? Pero siguen habiendo varios gobiernos en los que el reeleccionismo indefinido todavía no se ha tocado, está presente. Y, por ejemplo, podemos ver esta reacción adversa contra el reeleccionismo en Paraguay. Cuando el presidente Cartes quiso aprobar la reelección, hubo mucha inestabilidad política, hubo protestas, hubo un muerto, ¿no? Entonces, América Latina ahorita se está moviendo en esa doble disyuntiva, si permitir la reelección o más bien ya ponerle candado. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, los esperamos todos los martes y los sábados en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hasta pronto.